los que seguimos a Cristo, pues también lo celebramos en una fecha que todos sabemos que no es la fecha, que no es la fecha de nacimiento. Históricamente todo esto viene con unas informaciones que nos dicen de dónde procede el 25 de diciembre, porque realmente Jesús no nació el 25 de diciembre, sencillamente porque no hay ningún escrito, no hay nada que relate que Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces, pues, ¿por qué sabemos esto? Precisamente por eso, porque no hay nada en la Biblia ni nada que nos dice. Pero, ¿cómo sucedió que lo celebramos? No está mal que lo celebremos porque hay que poner un día para celebrar, pero ¿de quién fue esta idea? Entonces, en aquellos tiempos, después de que aparecieran los cristianos por todo el mundo y se instaurara la Iglesia Universal, toda conocida por la católica, aquellos papas, aquellos profetas y aquellas personas que evangelizaban en Roma era una ciudad politeísta, era una ciudad pagana, era una ciudad donde se adoraban a muchos dioses. Y entonces, pues resulta que los sacerdotes o digamos, las personas que instruían a aquellos romanos que eran paganos, ellos celebraban el día 25 de septiembre, evidentemente, pero no como el nacimiento de Jesús, puesto que no tenían todavía muchos de ellos conocimiento de él, pero celebraban el 25 de diciembre porque es el día de hoy, que celebramos hoy, el día más largo del año. Hoy es cuando la oscuridad de la noche aparece antes y por lo tanto dura más, y eso se le llama el solsticio de invierno. Ellos ya celebraban los solsticios de invierno, que ahora hablaremos de ellos, de dónde proceden, pero los romanos y todas estas cosas hacían unas fiestas que también eran copiadas de otras partes del mundo que existieron antes y que trasladaron pues aquellas historias de dioses paganos, de la adoración a dioses paganos, que la celebraban el 25 de septiembre. Y en aquella época pues hacían unas fiestas, porque en esas fiestas, ya mucho más antiguas, celebraban, la gente se hacía regalos, los vecinos se regalaban cosas unos a otros, hacían comidas sociales, como las que podamos hacer aquí hoy o hemos hecho otras veces. Se hacían fiestas que iban un poquito más allá de la normalidad, incluso de tipo moral. Aparte de los regalos, pues había una especie de carnaval allí en Roma, en el cual la gente perdía sus estatutos sociales para formar parte de otra manera. Es decir, que muchos hombres se vestían de mujeres y muchas mujeres se vestían de hombres, y los sacerdotes de los dioses se vestían de diferentes maneras, como animales, con atributos paganos que todos conocemos. Y también, pues en aquella época, pues había bestialidades, salvajadas. Entonces, pues de ahí viene ese. Entonces, ¿qué les pasaba a los de la iglesia? Dice el refrán que cuando no puedes con tu enemigo, pues únete a él. Entonces, aquellos cristianos que eran de la Iglesia Universal, pues decidieron ir adoptando, para no soliviantar ni cabrear a los paganos que celebraban esta famosa fiesta del solsticio, pues se arrimaban a ellos y colocaron en las fechas que ellos celebraban por las fechas del nacimiento de Jesús. De ahí viene un poquito toda esa historia. Bueno, pero vamos a hablar un poco del origen de la simbología que nosotros llamamos paganas. Paganas porque son falsas, ¿no? Las celebramos hoy, o tenemos hoy aquí pues símbolos paganos, el árbol de Navidad, las bolas, el símbolo pagano, las cruces, todas estas historias son paganas de origen. ¿Está mal que las representemos? No, porque al fin y al cabo es darle culto al nacimiento de Jesús, a la Navidad. La Navidad significa el nacimiento, y entonces pues lo importante es que Cristo nació y nosotros pues también le adoramos en ese sentido, en esta fecha, que no es una fecha correcta, porque los historiadores algunos historiadores, que Jesús podía haber nacido más bien en primavera, entre marzo y abril. Eso dicen, pero no se sabe, no hay nada escrito que haga eso, pero bueno, lo que dicen.
Pero vamos al origen de la simbología pagana, de la Navidad. Es frecuente ver a diosas, no solamente cuando vemos a María con el niñito Jesús en el brazo, quiere decir que esto venga a partir de ahí. Anteriormente, unos 3000 y pico años, en la ciudad de Babilonia, en la alta Mesopotamia o en la Mesopotamia media, estaba Babilonia, que era un poder de ciudad, un poder de ejército, un poder económico, y eran los más poderosos en aquella época, en una ciudad que se encontraba entre los ríos Tigris y el Éufrates, donde se piensa que empieza la civilización de la humanidad en aquella zona. Los 3000 y pico años antes, era fácil ver a una, entonces eran diosas, no era la Virgen María, con una simbología que era de tener una mujer con un niño en brazos detrás de un árbol de hoja perenne, de hoja que dura, como árbol duradero, de vida, alargada, y un niño con una Jesús, que en este caso era una diosa con un niño. Y la historia de esta diosa con un niño es que había una señora poderosa. Esto va a recordar un poco a lo que le pasó a Moisés cuando lo dejan en el río y lo recoge también una hermana del faraón, y se convierte también él en un señor poderoso de Egipto. Era el manastro o hermano, decían, de los que iban a heredar el reino de Egipto. Bueno, pues aquí pasaba también algo parecido. Había una señora que se llamaba Seminari y era poderosa y debía de ser familia de la alta alcurnia de Babilonia. Y aparece un niño que se llamaba Nimrod, que lo cita la Biblia, Nimrod. Y Nimrod fue el primer hombre poderoso que hubo en aquellos tiempos, un hombre principal. Esta señora, Seminari, recoge al niño, lo adopta, el niño crece fuerte, crece un hombre capaz y de conocimiento, porque lo que le enseña, la diferencia que hay entre las altas sociedades y otras cosas, es que a sus hijos sí tenían escuelas y le enseñaban cosas de la vida. El pobre hombre que tenía que trabajar y los niños no, pero ellos sí, aparte tenían mucho conocimiento de las cosas. Y esta señora, cuando este hombre creció, Nimrod, que era bisnieto, cita la Biblia por ahí, que era bisnieto de Noé, y procedente, por supuesto, de Adán y Eva, pues resulta que esta señora se casa con él. Bueno, lo vio jovencito y demás, estaba seguramente soltera, y entonces se casó con Nimrod. Y entonces, al casarse con Nimrod, pues siempre la gente quiere más. Tú quieres, no sé qué es lo que le falta a un rey, pues yo creo que todavía le falta que ser adorado. Un rey de cualquier sitio quiere que su gente lo adore, es decir, convertirse en un dios. Y esta señora hizo lo mismo. Entonces, ella pidió culto para su marido. Había sido su hijo adoptado, pero ahora ya era marido. Y entonces pidió un culto como a un dios. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ella se iba a convertir también en una diosa. Era reina, pero además quería ser diosa. ¿Os acordáis de la historia de Nabucodonosor, que fue un rey que tuvo un sueño que parecía como un dios, que le tuvo que revelar? ¿Fue Daniel? José. Eso, los sueños de aquel dios de Babilonia. Bueno, pues la historia es que este hombre pasó a llamarse, en vez de Nimrod, se llamó Moloch Baal, en el cual Vicente ha dicho hace un momento que lo más apreciado que teníamos pues son los hijos, y ellos ofrecían a sus dioses sacrificios de hijos que los tiraban el 25 de diciembre a una hoguera ardiente. Vivos los tiraban. O sea, eso era ¿por qué? Porque ofrecían, no es porque ellos eran sangrientos, ni eran, bueno, en este caso desconocían muchas cosas, ¿no? Pero lo más preciado de su casa lo ofrecían a sus dioses, a los dioses paganos. De hecho, en la prueba de Abraham, Dios prueba a Abraham con el sacrificio de Isaac. Dios no iba a permitir, porque no era un Dios falso, evidentemente, y un Dios amoroso que nos quiere, pero lo probó así, porque parecía que eso era lo normal de adorar
a los dioses era ofrecer la vida hasta de sus propios hijos, ¿eh? Es así. Bueno, pues resulta que se muere Nimrod. Nimrod se muere, se queda viuda, pero la mujer se quedó embarazada de un segundo hijo. Este segundo hijo se llama Talmud, le llamó Talmud. Y entonces ella dijo que era la reencarnación de Nimrod, también para poseer. A partir del segundo hijo que tuvo, que también esto va a parecer algo similar, ellos adoraban al sol, eran adoradores del dios sol. Y para celebrar el solsticio, el 25 de diciembre, pues hablaban de que ese era el día y el cumpleaños del dios Sol. Y entonces por eso celebraban también el solsticio. Ya sabéis que los babilonios, en Babilonia aparecen los primeros conocimientos de los primeros astrólogos, y a partir de Babilonia pues, el conocimiento de la astrología se pasa a todos los demás. Ellos eran gran conocedores de la astrología y por lo tanto de los solsticios. Y entonces adoraban al dios Sol, que era el que calienta, era el que da la vida, sin eso no hay vida, y toda esta historia, bueno, pues le hacían eso. Y este Talmud, pues dijo que ella había concebido, como ella era diosa, ya con Nimrod, ya hizo a su marido, a Moloch Baal, a Nimrod, Moloch Baal, ya el nombre del dios, lo hizo Dios. Pues dice que de este segundo hijo se quedó embarazada de un rayo de sol. Sí, no hubo, hombre, divino, algo divino. Pues, entonces, pues nada más que tenían que haber divinidades. Y a partir del nacimiento de este hijo que coincidió con el solsticio, empezaron a celebrar esas fiestas en el cual hacían regalos, hacían comida, hacían fiestas salvajes, amorales, unas morales y otras morales y tal, y además sacrificaban niños. Era la manera del culto a los dioses paganos. Aquello pues, fue una nación poderosa, y entonces se trasladó a otros sitios de la tierra, y entonces aparecen la imagen y los símbolos de la madre con el niño en otros países que no les llaman María, porque todavía María no había pasado esto, pero sí que en Egipto también hay una diosa que aparece con un niño en el regazo, en la zona de la India también aparece, en varios sitios más. Pero es que no solamente eso, cuando se extendió el cristianismo y se fue a Roma, allí también la religión universal, catolicismo, pues tiene una imagen exactamente que muchas religiones pues tienen, las religiones cristianas, la imagen de el niño y María. Bueno, pues nada, el 25 de diciembre ya tenemos en Babilonia colgado 3005 años, citada por ahí que lo he leído, 3005 años del nacimiento del segundo hijo de Seminarib, la madre esposa de Nimrod, que tiene un segundo hijo por la obra y gracia del sol, de un rayo solar y demás, y luego pues todo eso se ha traspasado a muchas religiones, por así decirlo. Pues bien, sí, hay más símbolos los símbolos de esto, los obeliscos que se ven en Egipto y tal. Estas son digamos, pues símbolos de la masculinidad, de la fertilidad, que tiene que ver con el dios pagano Moloch Baal. Nimrod, Moloch Baal, vamos a ponerle los apellidos. Nimrod nombre y Moloch Baal se lo vamos a poner de apellido. Eso lo voy a poner yo. Bueno, pues resulta que era el dios de la agricultura, el dios del sol, que representa de que si no hay sol, pues la agricultura no funciona. Era el dios también de las cosas sobrenaturales. Las cosas que pasaban que no tenía la razón humana eran porque eran cosas de los dioses, y dos títulos más tenía. Y ya hemos dicho que todo eso se pasó a muchos pueblos y a muchas culturas posteriormente.
Pues bien, esto sí. Dice que esto fue en el siglo VIII. Ah, bueno, pues sí, en el siglo VIII, en el norte de Europa, pues ya vamos a pasar de aquella parte para este lado. En Europa, pues también tenían sus dioses paganos. En la parte más nórdica, pues todos hemos oído hablar porque lo relatan en las películas, el dios Thor, ese que tiene el martillo tan fuerte, ¿no? Pues eso lo celebraban pues en Noruega o en Países Bajos, Alemania, Finlandia, todos esos dioses eran dioses nórdicos, lo que nosotros conocemos como dioses nórdicos. Odín, de los vikingos, que ya sabéis que había que morir luchando para entrar en el Valhalla, me parece que se llama, ¿no? Dentro de todas estas cosas, ellos tenían sus dioses. ¿Y allí qué pasó? Porque claro, pues la evangelización de la iglesia pues llegaba hasta allí. Y entonces cuenta y relata la historia que en el año 500, bueno, no me acuerdo muy bien del año, apareció un evangelista que era un inglés que nació en un pueblo de Inglaterra que se llama Crediton. Yo no sé por dónde está ni está. Sí, está cerca de Bueno, pues la cosa es que se fue a evangelizar, se hizo sacerdote o evangelizador y se fue a Alemania. Es conocido este hombre que le llaman San Bonifacio. En Alemania habrá estatuas y representaciones de San Bonifacio, porque cuenta la leyenda que él llegó y cuando allí aquellos dioses hacían sacrificios, que también sacrificaban niños y cosas importantes para ellos, llegó allí y lo hacían debajo de un árbol que normalmente podía ser un fresno, aunque la cita es de un árbol que se llama trasil, que es una especie de fresno. Tiene unos nombres tan raros que yo no sé pronunciarlo, pero yo voy a decir trasil. Y celebraban las fiestas, pero fijaros que las fiestas que celebraban, la simbología era siempre igual. Los solsticios, el 25 de diciembre, y con los símbolos y los dioses que ellos tenían. Y la celebración era lo mismo que hacemos ahora, regalos, comida y demás. Era la simbología de la celebración de esas fiestas. Entonces, pues, llegó allí San Bonifacio y con un hacha, cuenta la leyenda que con un hacha llegó al sitio donde estaban los adoradores del árbol Drasil y de sus dioses paganos, y de un tajo, ¡pum!, cortó el árbol. Y entonces implantó un pino. Y como el pino tiene forma triangular, empezó con la justificación de plantar aquel pino, pues la enseñanza de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así empezar a introducir aquellos conocimientos que tenemos nosotros, pues, herederos del judaísmo y del cristianismo de Cristo, ¿no? Entonces empezó así. Allí en Alemania, ya te digo, se le llama el apóstol de Alemania, porque hizo mucho bien y fue prácticamente un señor que evangelizó mucho y que allí fue muy querido y es muy querido. Y allí hay lo hablábamos los otros días con Susana, que es de Alemania, que hay un pueblo que se llama la zona de Es o de Hesse, o lo hessiano. Ese, yo no sé pronunciarlo en ese, y allí, le llamaban San Bonifacio de Maguncia. Maguncia también es una ciudad de Alemania, de una zona de Alemania. Este hombre llegó hasta los Países Bajos a predicar y allí fue sacrificado, o sea que murió mártir también, este hombre. Pues bien, el árbol de Navidad, aquí se refuerzan no solo ya en las imágenes de la Virgen con el niño en su regazo y el árbol detrás, sino que ese árbol del Brasil que Thor hacían sacrificios debajo de aquel árbol, pues también aparece en este caso otro árbol que representa el árbol de Navidad, el pino, con las condiciones de otras cosas. Hay más cosas, más símbolos en otros países. Bueno, por decir Navidad, cuando decimos y que celebramos la Navidad o que no vamos a celebrar la Navidad, decimos que no vamos a celebrar entonces el nacimiento de Jesús. Es bueno celebrar la Navidad porque celebramos el nacimiento de Jesús. Y por contra, hay otra palabra que Jesús, que Miguel que todos conocemos, nuestro querido pastor que está en el cielo,
pues él no decía Navidad, porque tiene eso una connotación que ahora lo vamos a ver. ¿Por qué decimos Navidad y otros, no sé si ha sido Joaquín, que ha dicho Natividad? Bueno, pues las dos cosas son lo mismo, pero hay una connotación, hay una diferencia, y es que decir Navidad viene como una invención de la celebración del 25 de diciembre con una connotación romana, es decir, en latín, Navidad viene de un verbo que se llama nativita, que lo cual quiere decir nacimiento, pero viene Navidad como la representación de lo que nosotros hemos, digamos, que hemos adquirido de estas fiestas. Estas fiestas con tendimiento a la romanización y a las enseñanzas que nos enseñaron desde el principio de desarrollar nosotros nuestra religión. Todos antes fuéramos cristianos, católicos, por lo menos los de aquí, no sé por otro lado, pero los de aquí venimos todos del catolicismo y de las enseñanzas que después hemos visto que no siempre nos contaron la verdad. Por eso dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces debemos de conocer la historia para que no seamos engañados. Porque está muy bien que te enseñen las maneras o que tú adoptes una forma de decir estos son paganos que hacen sus fiestas, no están en la verdad. Venga, si celebran el 25 de diciembre de solsticio, pues yo, como no se sabe la fecha de nacimiento de Jesús, pues lo hago en el 25 y me los gano. Y así van conociendo, que fue un ardid. Un ardid que no es que sea malo ni criticable, simplemente que no es. Había que enseñar eso y decir, sí, pero no lo sabemos. Hemos puesto y hemos fijado esta fecha porque a todos nos conviene o por lo que sea, y se hace hoy en día un negocio de ventas y todos nos ponemos de acuerdo para celebrar la misma fiesta y participamos de esa simbología que no es mala, porque a quién le hace mal un dulce, al diabético, lo único. Pero los demás no. Que te hagan un regalo, pues nos agrada. Que te hagan una comida, pues te agrada. Que te hagan una fiesta, pues te agrada. Es malo la simbología esta que viene de la... No, en absoluto. Yo para mí no. No, ¿por qué? Porque no falsea nada la realidad de lo que significa la Navidad ni el 25 de diciembre. Porque yo lo que estoy celebrando es que por fin se ha cumplido la promesa de Dios en el paraíso y el Cristo, el Mesías, el que tenía que venir, está aquí. Y yo lo voy a celebrar, claro, es lo que tenemos que hacer, celebrarlo y todas estas cosas. Que como ha dicho Vicente antes, viene a salvarnos. Es un regalo, un buen regalo, el mejor de los regalos, la vida eterna. Fíjate, es algo maravilloso. Bueno, pues natividad significa lo mismo. Natividad significa igual que Navidad, nacimiento. Pero lo que decía, en la connotación de los romanos, Navidad y natividad, que significa simplemente pues nacimiento, sin la connotación de todas las historias que nos habían contado. Entonces, cuando Miguel decía natividad, sabía claro, evidentemente, mejor que yo, lo que decía, que él celebraba el nacimiento de Cristo, sin contar historias de paganismo, de dioses paganos y de símbolos paganos. Nada así. También sacrificaban, como hemos dicho, en las fiestas de los paganos, pues eso, sacrificaban niños frente al árbol del trueno de Thor, que aparece el evangelizador San Bonifacio. Fue en el siglo V, en el siglo V, 500 años después de Cristo, era cuando empezaron a evangelizar en la zona de Europa. Y por lo tanto hemos dicho que es muy famoso en muchos sitios, en Venezuela también, en fin, por todos los sitios, pues los santos ya sabéis que tenían entre veneración y adoración, y se adoraban en muchos sitios, y por su obra que habían hecho, pues tenían su caché y todas estas cosas. En los países nórdicos, vamos a irnos más, yo me voy a enrollar un poco, lo siento, no sé qué quiero que sepáis todo esto. En los países nórdicos se sacrificaba una cabra en honor de Thor, que ya se hemos dicho que era el dios del trueno, que conducía un carro tirado por dos machos cabríos y llevaba una cabra que era la cabra de la ofrenda.
Estos machos cabríos, en la mitología de los dioses nórdicos, de Thor, es que cuando tenía hambre de Thor se comía un macho cabrío, pero volvía a resucitar. Es decir, que él tenía la despensa siempre llena. Tú matas el macho cabrío, le has quitado las dos patas, el no sé, pero le has dejado ahí un cuerno, un pelo y vuelve otra vez a salir. Eso era la mitología. Y luego, ellos a estas fiestas le llaman con la palabra Jule, el Jule nórdico, que significa festividades. Jule es una palabra para significar, porque venía de un verbo que se llamaba Jul, del idioma nórdico, que no sé ni igual que el que hablan allí, pero le llaman las Jule o las celebraciones nórdicas. Y entonces ofrecían pues una ofrenda con la cabra. La cabra, después, con el tiempo, en la zona esta de Finlandia, tuvo una transformación. Y entonces esa cabra se convirtió en un viejo que tiraba los carrozos de Thor también, y se había convertido en un anciano que nosotros le llamamos Papá Noel o Santa Claus. Santa Claus y Papá Noel vienen de la cultura nórdica, de la conversión de la cabra de la ofrenda en un señor viejo que tira, y esa es la tradición del Papá Noel, que es una cabra que se convirtió en Papá Noel. Pero ¿qué parte habla la Biblia de la Navidad? La Navidad aparece también en la Biblia, es decir, el nacimiento, como no va a aparecer en la Biblia, claro. En Mateo 2, del 1 al 2, dice que cuando Jesús nació en Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este es el nacimiento, donde aparecen los regalos. Los primeros regalos del nacimiento aparecen en el nacimiento de Jesús. En el nacimiento de Jesús, cuando los reyes llegan, vienen con regalos. Luego no nos parece tan raro que en Navidad se hagan regalos, porque a Jesús le hicieron regalos. Y ahora los Reyes Magos le hicieron regalos. Y todas estas cosas. Pues bien, también la Navidad, que sepáis que hubo un tiempo que fue prohibida. La Navidad hubo un tiempo en el año 1644, parece ser que puritanos e ingleses decidieron abolir la Navidad, porque ya en el siglo XV, 100 años o 100 y pico de años antes de la fecha que he citado, en el 1644, cuando prohibieron la Navidad, había un escritor italiano, no me acuerdo de él, bueno, que empezó a notar que las celebraciones que se hacían de la Navidad eran paralelas a los conocimientos que ya tenían del paganismo. Es decir, que ya hubo una crítica al poco tiempo, en el año 1500 por ahí, después de Cristo, aparecen ya personas que están diciendo: esto que hacen parece que no está muy bien, porque tienen muchas connotaciones, muchas cosas parecidas a las cosas que hacían los antiguos dioses. Y entonces, pues, algunos puritanos pues creyeron de que si eso parecía las cosas que eran falsas, pues que no tenía que celebrarse la Navidad. Y así es que aquellos puritanos ingleses decidieron abolir la Navidad. Y cristianos protestantes, que creían también en reglas también religiosas, eran rígidos, y parece ser que también aportaron que la Navidad no se celebrara, porque si era algo que no era cosa puramente bíblica, ya sabéis que una de las solas del protestantismo dice solo escritura, solo Biblia. Y si no viene en la Biblia, pues entonces lo retiro. Hay cosas que las retiro. Y eso fue más o menos lo que pensaría. También se prohibió en los países que se prohibió, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Francia, en Cuba,
festejar Navidad era delito grave, es decir, que se podía pagar hasta con cárcel por celebrar la Navidad. O sea que sepáis que también hubo un tiempo que la Navidad en algunos países de este mundo, por personas cristianas con pensamientos rígidos, así les parecía y entonces la prohibieron. Tanto es así que hubo una, no sé si era Isabel I, que quitó las fiestas, después Enrique VIII la volvió a poner, después otra protestante las quitó y al final un papa decidió que se hiciera fiesta universal. O sea que todo esto ocurrió también. Bueno, hay varios países que celebraban el 25 de diciembre de otra manera. Por ejemplo, en Inglaterra se celebraba lo que se llamaba el Señor del Desgobierno. En Escocia le llamaban el Abad de la Sinrazón. En Francia era el Príncipe de Sot, que era un oficial del ejército que le daban poder para que hiciera y deshiciera no el rey ni las leyes, sino que él podía hacer todas las cosas. Estas celebraciones pues eran celebraciones, pues ya os lo podéis imaginar, lo que hemos hablado antes, de personas que se vestían de mujer, de hombres, de mujeres que se vestían de hombres, donde las comidas eran verdaderos banquetes con borracheras y libertades sexuales y toda esta historia. Claro, es una fiesta muy animada y que todo el mundo del mundo pues le gusta celebrarlo. Lo celebramos hoy igual, hoy es lo mismo. Hay unas personas que utilizan la Navidad para tener celebraciones de todo tipo y otras personas que sí, que sabemos que tenemos que adorar, que es lo que hicieron los reyes, vivir en la familia, los hermanos de la iglesia, estar todos unidos. Todas estas historias son lo que procede a hacer Navidad, pero no irte de fiesta, emborracharte, drogarte, irte y contaminarte con mujeres de fácil, o hombres, o mujeres con mujeres, sí, todo el desastre que tenemos. Bueno, pues deciros que esto, sí, aquí lo ponía, fue abolida por la protesta Isabel I y restaurada por la católica María I. Esto fue en Inglaterra. Después fue abolida. Bueno, el Papa, aquí vemos a los que hicieron esto, le dieron papel y legalidad. El Papa León I restableció la fecha del nacimiento de Jesús, que se ve que León I fue el que dijo, el 25 de diciembre, ya por decreto, por ley, y apuntado en todos los papeles. Y después el emperador, porque por encima del Papa era el Imperio Romano. Y entonces ya sabéis que la Iglesia católico, apostólico, romano, o sea que el emperador Justiniano en el 529 declaró fiesta oficial del imperio. Mira, sí, aquí había apuntado cómo se llamaba el italiano, que ya en el siglo XV comenzó a notar similitud pagana entre la celebración de la Navidad y demás. Se llamaba este italiano Poliodoro Virgilio. Tiene un nombre un poco Poliodoro. Este fue uno de los primeros que empezó a decir de que la Navidad que nosotros celebramos religiosa, tenía mucha similitud con las celebraciones paganas. Bueno, la promesa del Mesías. Luego sabemos que todo Israel esperaba al Mesías, pero lo esperaba solamente Israel, no, más gente. Desde Adán a Malaquías, es decir, de todo la Tanás, de todo el Antiguo Testamento, pues estaban esperando. Pero ¿qué situación tenían los judíos allí en su tierra, en Israel? Pues tenían un problema muy grande, es que estaban invadidos por los romanos. Los romanos eran unos personajes muy vistos y que sabían hacer la guerra muy bien. Así formaron un imperio, el Imperio Romano, y conquistaron pues, todo lo que era la parte del Mediterráneo, incluso hasta Inglaterra, llegaron y toda esta historia. Pues ellos cuando llegaban a los pueblos no se metían con las religiones, ni les decían nada de la religión. El ejemplo que da Roma con los judíos es que ellos siguen teniendo su religión.
¿Por qué? Porque mientras que tenga su religión, no me van a dar mucho el follón. No tengo yo que emplear fuerza ni gastos de lucha ni nada de eso. Yo les dejo su religión y ahí está. Y eso fue lo que hicieron los romanos. Dejaron que ellos, incluso después la religión fue trasladada a Roma, a todos los sitios, por mandato de Jesús, claro, y toda esta historia. Pues los romanos, había allí los personajes que había en Israel. En Israel era muy difícil concretar y tener una unidad mental de cómo tenía que ser el Mesías. Porque claro, si hablamos de los saduceos, es decir, de los aristócratas de Israel, de los sumos sacerdotes, que no más que tenían de religiosos por la parafernalia de las celebraciones y de las fiestas y del poder, eran además parientes del gobernador de los judíos, que era Pilato, Herodes. Era Herodes. Y entonces eso eran familias, ellos se lo comían y ganaban dinero, estas cosas más. Después teníamos a los fariseos, que los fariseos eran unos legalistas muy exactos. Ellos querían que las cosas de Dios y literalmente lo que decía la Biblia había que cumplirse y toda esta historia. Y ellos pues querían que viniera un gestor de leyes. Claro, todavía mejor para ellos. Si a los saduceos les daba lo mismo, que eran sacerdotes, que ellos se ganaban su cosa, a los fariseos querían un legislador. Pero ¿qué le pasaba a los celotas, que era otra facción del pueblo de Israel? Los celotas eran los nacionalistas, los que luchaban en contra de los romanos, los que el pueblo prefería a los nacionalistas que a los demás, porque el pueblo, cuando a Jesús Pilato lo saca y le dice ¿a quién queréis que suelte? ¿A quién? A los celotes. Sueltan al líder celote, a Barrabás, ¿no? No querían. La mayoría del pueblo de los nacionalistas querían que saliera ese Dios guerrero que fuera capaz de expulsar a los romanos y de ganar la batalla y hacer el pueblo de Dios el más grande de Europa. Vamos, como ahora como estaban los grandes dictadores, querían hacerse dueños de todo, ¿no? Pues eso le pasaba a los celotes. Y ya los publicanos les daba igual porque ellos robaban se ganaban la vida, vamos a decirlo así, se ganaban la vida con el que fuera. Cuando no estaban los romanos, pues se la ganarían como israelitas. Pero cuando vinieron los romanos, se la ganaban como recaudadores de impuestos de su propio pueblo para dárselo a los romanos, pues estaban listos. Y luego los gentiles, que los gentiles pues eran los extranjeros o las personas que no comulgaban por la comunión, que no eran puramente judíos, estaban así. Y cada cual pues tenía una manera de entender cómo era la venida de Jesús. O sea que nos encontramos con un Jesús que podía haber sido un sacerdote, un sumo sacerdote para el pueblo de Israel, un legislador para los fariseos, un guerrero para los celotes y para los demás, pues un libertador. Uno que tenía que venir a liberar al pueblo de Israel. Es decir, un Dios material, un Dios que, digamos, que iba a venir a favor de los intereses individuales de cada persona, según su pensamiento. Lo que no sabía es que si los judíos eran el pueblo de Dios, los hijos de Dios era todo el mundo, toda su creación, en el cual Cristo, cuando viene, no viene solo a salvar al pueblo de Israel, entre otras cosas porque no le creyeron, sino que venía a salvar el mundo. Claro, venía a salvar a los hijos de Dios, que eran ellos, los judíos, y éramos los que no éramos judíos, los demás. Y así. Bueno, pues ellos pensaban que tenía que venir un restaurador general. Y así era. Dice que vamos a los regalos de los reyes. Los regalos de los reyes parece ser que se lo pusieron solo a Cristo. También deciros, cuando decimos Cristo y el Mesías, que estamos hablando de lo mismo. Mesías viene del hebreo, de un verbo hebreo, que viene el ungido, el que tenía que venir,
con todos los títulos, el Hijo del Hombre, el Redentor, el Salvador, es lo que significa Mesías, el ungido, el que tenía el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra. Y Cristo es lo mismo, pero en griego. El Cristo viene del griego y el Mesías viene, pero las dos cosas significan lo mismo. Bueno, y los regalos que le hicieron fueron incienso, oro y mirra, que es lo que relata la Biblia. También porque, como vienen 3 regalos, en la Biblia no pone cuántos reyes fueron, ni 2 ni 22. Pero como hay 3 regalos, por la lógica cristiana de aquel tiempo se habla de los 3 reyes magos, que no sabemos tampoco cuántos fueron, porque en casa viene gente que te regala y gente que no te regala. Claro, entonces no podemos decir que por los 3 regalos eso, pero sí son significativos los 3 regalos, porque los 3 regalos no se lo hicieron a Cristo solo, sino Cristo vino a salvar a la humanidad. Esos 3 regalos, el mayor de los regalos que nos hace Cristo, desde luego, pero también aquellos sabios, aquellas personas que no tenían reino, que dice que se supone que no tenían reino, que eran personas sabias, que eran posiblemente conocimiento de la astrología, del conocimiento de la cultura de aquellos tiempos, pues sabían de que había que nacer y le traen 3 regalos. Pero no se los traen a Cristo solo, porque si Cristo es nuestro cuerpo, también nosotros recibimos parte de los regalos de aquellos reyes. Y vamos a hablar un poco sobre la simbología de lo que significa todo esto. Antes no hemos nombrado a los saduceos, a los políticos, a los fariseos, a los esenios, a los celotes, a los publicanos, a los gentiles, pero también había 2 personas que deseaban y que Dios había concedido a esa persona y que le dijo que no moriría sin ver a Jesús, a Simeón. Y con Simeón, que era un anciano que cuidaba en el templo, que trabajaba en el templo de Dios, también había una señora, también viuda, muy mayor, que se llamaba Ana. Tanto Simeón como Ana, cuando nace Jesús, lo van a presentar porque es obligación de los judíos que en cuanto nazca hay que presentarlo a Dios. Y lo llevaron al templo y entonces pues Simeón vio cumplida la promesa que Dios le había dicho y que Ana también, que era una anciana también que hacía labores allí, también reconoció a ese niño como el Mesías, como el que tenía que venir. Entonces, bueno, pues dice que... Vamos a hablar de Belén. Belén. 5 minutos más y ya está. Vale, pues ya acabó. Belén, anda que me he enrollado. Belén significa, es que yo no lo sabía tampoco, una cosa por la junta. Dice, Belén, casa del pan. Belén significa casa del pan. Cuando vamos a Belén, casa del pan. ¿Por qué le llamaban casa del pan? Pues muy sencillo, es que tenía que haber panadería allí. Aquel pueblo, aquellas casas, tenían que ser una panadería. Pues Belén, sí, vete, ¿a dónde vas por el pan? Por la casa del pan, a Belén. Belén, era así. Ahí. Bueno, pues Simeón ya te hemos dicho y Ana que vieron al Mesías, y deciros que la Navidad no es pagana. ¿Por qué? Porque la palabra Navidad significa nacimiento. Es falso. Si decimos que es pagana la Navidad, estamos diciendo que Jesús es falso. La Navidad, el nacimiento es falso. La palabra, lo que es la palabra, la etimología de la palabra, lo que significa la palabra es que la Navidad no es pagana. Está llena de símbolos paganos, eso sí, pero lo que no podemos hacer es hacer una crítica y decir, como la Navidad es pagana, no celebro la Navidad. No, señor mío, no. La Navidad es que sea lo que sea, pero tú celebras el nacimiento de Jesús y dale culto, y dale alabanza, y dale adoración. Bueno, pues nada, deciros esto y ya voy a acabar. Y voy a acabar pues, diciéndole al Señor, Señor, creo que no te ofendemos con símbolos de historias pasadas porque tú eres verdadero y tú lo mereces todo. Te ofendemos con nuestras malas obras. Te damos gracias porque nos permites con alegría celebrar tu nacimiento. No sabemos la fecha, pero celebramos tu venida a la tierra y por tanto nuestra salvación. Te adoramos, Señor. Te recibimos, Señor, como los pastores, como los reyes magos, como Simeón y Ana, como tu pueblo.
en el cumplimiento de tu profecía, el pueblo de Israel. Gracias, Señor, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vaya rollo que va a pegar. Vaya rollo que va a pegar.